hermanos al canal Huellas Católicas. Estamos en un debate más de dos personas que nos honran con su visita aquí en este canal Huellas Católicas. Tenemos al hermano Max Power representando a la Iglesia Católica y a Ábalos representando a la Iglesia Evangélica. Voy a darle 2 minutos a cada uno para que se puedan presentar y decir de dónde son y todo lo que quieran hacer de su presentación. ¿Okay? 2 minutos, comienzo con Max Power. Apaga el micrófono, hermano Tony, si me hace el favor. Buenas, atención, muy buenas tardes a todos. Les habla Max Rupert Calvo, aquí directo desde la ciudad de Nueva York. Son exactamente las 6 de la tarde, hora local. Soy apologista católico y gracias a todos ustedes los que nos están viendo a través de su canal Huellas Católicas. Espero que disfruten este debate y que sea de su completo agrado. Vamos a tener un debate muy importante sobre un tema muy controversial, del cual han surgido muchos debates sobre lo mismo. Pues vamos a tener un debate más y espero que pues tanto mi oponente como yo le llenemos todas sus expectativas. Adelante, moderador. Gracias, Max. Bendiciones. Tenemos ahora al hermano Tony Ábalos. Puede apagar el micrófono, hermano Max. Sí, listo. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios, gloria. ¿Sí se me escucha, verdad? Gloria a Dios. Sí se escucha. Okay. 1 minuto, Tony. Ok. Dios me los bendiga, amados hermanos, y a los amigos católicos y a los de otras religiones más que ya son parte de este canal de YouTube evangelístico, La Verdad y la Vida, canal oficial, canal alterno a nuestro y vuestro canal, La Verdad y la Vida, Guerreros de Dios Cristo. Muchísimas gracias al amigo católico del canal Huellas Católicas y a Max Super Calvo por su tiempo, en la cual vamos a estar compartiendo de este tema, el cual es titulado sobre quién está fundamentada la iglesia. ¿Vale? O cuál es el fundamento de la iglesia, como ya aparece ahí en el título del video. Pues para mí es un placer, un honor de estar aquí en este lugar, compartiendo, como le he dicho, una vez más de la palabra del Señor. Soy cristiano evangélico para honra y gloria a nuestro Señor Jesucristo. Esa es mi presentación. Adelante, moderador. Muchas gracias al hermano Tony. El moderador que va a estar moderando ahora es el señor Mónico Vázquez. Yo soy de Puerto Rico y administro también el canal Huellas Católicas. Bienvenidos a ambos. Nos honran con su presencia y en el amor fraterno en Cristo Jesús vamos a comenzar el debate, no sin antes indicar que van a tener cada uno 20 minutos de exposición cada uno y 15 minutos de refutación cada uno. Se mantendrá un respeto cada uno, solamente se podrá atacar la doctrina, nada a lo personal, y no se deben de desviar del tema. ¿Ok? Así que, sin más ni pronto, vamos a comenzar con el hermano Tony. Vamos a comenzar con Tony. Vamos a darle el honor a Tony para que de eso. Déjame setear esto aquí. Un momentito por aquí. Permíteme. Unos segunditos más. Ok, ¿preparado, Tony? Completamente listo. Muy bien, tus 20 minutos comienzan ahora. Gloria sea al Señor. Aquí estamos, bendito sea el Señor, amados hermanos, amigos católicos o de cualquier otra religión. Vamos a empezar hablando de este tema sobre quién está fundamentada la iglesia. Y para esto me gustaría empezar con Mateo capítulo 16, verso 18. Mateo capítulo 16, verso 18, que es el verso bíblico que usa en base tanto el catolicismo como los apologistas católicos, con todo respeto. No tengo intenciones de faltar de respeto a nadie, es una de mis primeras reglas. Siempre que voy a debatir, ya sea yo como moderador o como debatiente, como en estos instantes,
Así que vamos a leer Mateo capítulo 16, verso 18. Leemos la palabra del Señor tal como está escrita en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Vamos a volver a leer la cita bíblica una vez más, ya es costumbre mía, así que no se extrañe. Mateo capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén. Bendito sea el Señor. Aquí lo que estamos viendo en este verso bíblico, tanto que siempre lo usa Rafael Díaz, Istoro, basándose en los argumentos para decir que ahí está edificada la Iglesia Católica. Pero me gustaría tocar el contexto. Uno de los que usó el amigo Max Rupert Calvo fue Mateo 16, del 16 al 18. He visto debates anteriores que él ha tenido, en la cual él dice, Mateo 16, del 16 al 18, dice: respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, que no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Por este punto iríamos totalmente bien, pero hay algo que me entra en duda. ¿Qué es lo que dice completamente el contexto del contexto? ¿Qué tal si revisamos Mateo 16, verso del 13 hasta el 19? Para eso vamos a comenzar primeramente con la Biblia, una de las Biblias católicas, la Biblia de Jerusalén, para ver qué es lo que dice. Yo desde aquí el teléfono lo tengo, los aviso desde ya, porque aunque me gustaría conseguir una, no la tengo. Ok, dice: llegando Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: uno que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Díceles él, les dice: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Ok, aquí va una de mis pequeñas dudas. Yo me estuve haciendo días anteriores a este debate. Es que en la versión en la Biblia de Jerusalén y en la latinoamericana, en la parte donde dice, en la Reina Valera, 1960, sobre esta roca edificaré mi iglesia, dice, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí me entran mis dudas, algo que me gustaría comprobarlo más adelante. ¿Por qué en estas dos Biblias, en vez de mencionar, como dice la Reina Valera 1960, esta roca dice esta piedra? Es algo que me gustaría investigarlo mucho más adelante. Pero me gustaría tocar un punto muy importante, un punto que la verdad hasta yo me quedé impactado la vez que estuve estudiándolo. Y lo que es lo que dicen los padres de la iglesia. ¿Qué dicen los padres de la iglesia acerca de este tema? San Ireneo decía: no están fundados en la única piedra que es Cristo, sino sobre arena, compuesta de numerosas piedrecillas. Por esto se fabrican muchos dioses y siempre tienen la excusa de buscar, pobres ciegos, sin llegar nunca a encontrar lo que buscan. Y la razón es que blasfeman del demiurgo, es decir, del verdadero Dios, el único que puede dar la gracia de encontrar, porque piensan haber encontrado otro Dios, otro pleroma,
una nueva economía, no resplandece para ellos la luz de Dios. Lo que dijo San Cirilo de Alejandría: por la roca debéis entender la fe invariable de los apóstoles. Otro punto que me gustaría tocar antes de volver a pasar otra vez a lo que es las escrituras, que es lo que dijo San Iralio, obispo de Poitiers. Dice: la roca es la bendita y sola roca de la fe, confesada por boca de San Pedro. Ok, aquí nos está dando a entender algo los padres de la iglesia. Y aquí hay algo que hay una confusión en este argumento que dicen, donde le dicen a Pedro: sobre esta piedra, o sea, sobre ti edificar mi iglesia, lo que están diciendo en los argumentos del catolicismo. Podría ir en parte, pero aquí me gustaría tocarles un punto. Cuando dice el verso 18, ¿Cristo a quién se está refiriendo? Que tú eres Pedro. En griego significa Pedro, en griego significa Petros. Y sobre esta roca, o sea, sobre esta Petra, edificaré mi iglesia. Lo que están dando a entender ahorita en unos comienzos los padres de la iglesia, no se está refiriendo a que Pedro, no se está refiriendo que se está edificando sobre Pedro, sino que sobre la confesión dada por Pedro, donde Cristo dice que esta revelación no se lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos, dijo Cristo. ¿Y qué fue la revelación? Donde Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. O sea que estaba edificando la iglesia sobre la confesión de Pedro, que era Cristo. O sea, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y para esto, para confirmar la roca, vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, verso 4. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Quiero tocar este verso bíblico para ir en punto. Donde dice 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Vamos a revisar en las otras Biblias católicas antes de pasar a la Reina Valera 1960. Primero vamos a ver en la Biblia latinoamericana. Me van a permitir un momento porque tengo que buscarlas en el menor tiempo posible. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. En la Biblia latinoamericana dice: y bebieron la misma bebida espiritual, el agua brotaba de una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Vamos a verlo en la Biblia de Jerusalén también. La misma cita, pero en la Biblia de Jerusalén. 1 Corintios capítulo 10, verso 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, pues bebían de la roca espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Y en la Reina Valera 1960 dice: y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebía de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Literalmente aquí todo estaba refiriendo a lo mismo, y todo da enfoque a que la roca era Cristo. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, ¿cuál era la base del mensaje? Del Antiguo Testamento, los profetas profetizaban que Cristo iba a venir a la tierra, predicaron que Cristo iba a venir a esta tierra, y los apóstoles predicaron que Cristo resucitaba. Que eso lo voy a ir explicando yo más adelante. Si hablamos de que Pedro iba a ser como la piedra, alguien principal, ¿cuál es esta disputa que se tiene en Mateo capítulo 20, versos del 20 al 28? Para ir concluyendo lo más rápido posible, esta vez lo voy a ver en la Reina Valera 1960. Mateo 20, versos del 20 al 28. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postulándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo: ¿no sabéis lo que pedís? Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con el que yo soy bautizado. Y ellos le dijeron: debemos. Él les dijo: a la verdad de mi vaso beberéis,
con el bautismo con que yo soy bautizado beberéis, no, seréis bautizados, perdón. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado mi Padre. Cuando los viejos oyeron esto, se enojaron contra los dos hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Los que son grandes que ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. O sea, que nos estamos refiriendo aquí, si a Pedro, como lo querían hacer como la base, como la piedra angular, como la roca principal, él dice aquí la escritura, aquí nos está dando a entender que si Pedro quería llegar a ser grande, pues tenía que hacerse servidor de todos. Y otro punto que voy a tocar, un último punto más antes de tocar unos padres de la iglesia más, para ya poderle ceder el turno a más. Si Cristo llamó a Pedro, como dice el catolicismo, roca, entonces ¿por qué llamó a Pedro Satanás? Y esto lo vemos en Mateo 16:23. De mí, Satanás, eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces ahí quiero que lo especifiquen bien. Y en este instante voy a tocar unos cuantos padres de la iglesia más. Orígenes exclama: si suponéis que Cristo fundó su iglesia solo sobre Pedro, ¿qué papel asignáis a los demás apóstoles? ¿Qué le concedéis a Santiago y a Juan, que también Cristo les puso el sobrenombre de hijos de trueno, para indicar su gran significación? San Ambrosio decía: Petrus primatum confessio accepti non honoris. Pedro no aceptó los honores de su confesión primera. Fabiano, obispo de Roma, decía: sobre esta confesión edificaré mi iglesia. Así que yo termino estos momentos con mi argumentación. Adelante, moderador. Sí, todavía le falta 6 minutos y 20 segundos. ¿Quieres terminarlo aquí entonces, Tony? Sí, yo ya terminé. Puedes darle el botón. Muy bien. Ok, pues gracias por apagar el micrófono. Ahora vamos a Max Power. 20 minutos. ¿Me escuchas, Mónico? Sí, se escucha muy bien. Tendrá 20 minutos de exponer. Nada de refutación, esto es una exposición aquí. La refutación viene después de los 15 minutos. Así que sus 20 minutos comienza ahora. Ok, bueno. Vamos a hablar de Mateo, capítulo 16, versículo del 16 al 19. Después vamos a ir analizando que realmente lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra. El primado de Pedro. Dice así, Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 19. Versículo 16. Simón Pedro le contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino por que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Versículo 18. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Versículo 19. Te daré la llave del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Bueno, en primer lugar, cuando Jesús le dice a Pedro
tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. La palabra esta piedra es una frase. Digamos, esta piedra es una frase. Jesús está usando la palabra piedra como una parábola. La palabra piedra por sí misma es un sustantivo, es un objeto. Pero como Jesús la usa para dar a entender algo, como una parábola, la palabra piedra se convierte en un adjetivo calificativo. La palabra piedra está describiendo las cualidades o las características de algo o de alguien. Ahora, ¿qué es ese algo o ese alguien al que la palabra piedra está describiendo? Porque es una metáfora. Ser una metáfora se convierte en un adjetivo calificativo. Ahora bien, la frase esta, desde el punto de vista gramatical, hermenéutico, gramatical, la frase esta roca o esta piedra hace referencia al nombre sustantivo más cercano. La confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, se encuentra 2 versículos atrás. Como por eso, cuando leí el pasaje de Mateo capítulo 16, versículo del 16 al 19, lo leí y lo enumeré por versículos. La confesión de Pedro se encuentra en el versículo 16. Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en el versículo 16. Y en el versículo 18, Jesús le dijo, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Ahora, Pedro es un sustantivo. Todas las personas que han estudiado gramática, que han ido a una escuela, a un colegio, a una universidad, todos sabemos eso. Pedro es un sustantivo. Un sustantivo es una cosa o es una persona. Silla, mesa, árbol, esos son sustantivos. Los nombres de personas son sustantivos. Entonces, Pedro es un sustantivo. Esta es un adjetivo demostrativo. Entonces, la cláusula esta roca o esta piedra hace referencia al nombre sustantivo más cercano. Entonces, cuando Jesús dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Pedro. ¿Cómo sabemos que se está refiriendo a Pedro? Muy sencillo, porque la palabra esta está señalando al sustantivo más cercano que la precede. Pedro es un sustantivo que precede a la cláusula esta. Tú eres Pedro y sobre esta piedra, ¿qué piedra? Pedro. ¿Cómo sabemos que es Pedro al que Jesús se refiere cuando dice esta piedra? Porque la palabra esta, que es un adjetivo demostrativo, desde el punto de vista gramatical, solamente puede hacer referencia al sustantivo más cercano a ella, al sustantivo que la precede. La palabra esta no está haciendo mención de la palabra piedra, porque recordemos que aquí piedra está siendo usada como un adjetivo calificativo. La palabra piedra está describiendo al sustantivo, en ese caso a Pedro. Y la palabra esta, que es un adjetivo demostrativo, está señalando. O sea, la palabra esta señala a Pedro y la palabra piedra lo describe. Pedro es como una piedra. Entonces, tú eres Pedro, sustantivo. Y sobre esta piedra, esta, adjetivo demostrativo, el cual está señalando al sustantivo más cercano que es Pedro. Y la palabra piedra, que como se está siendo usada en forma metafórica, como una metáfora, se convierte en un adjetivo calificativo, el cual está describiendo al sustantivo del cual la palabra esta está señalando. Entonces, desde el punto de vista gramatical, cuando Jesús dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, se está refiriendo a Pedro. No se está refiriendo a la confesión de Pedro. Si estamos hablando estrictamente de la interpretación hermenéutica y gramatical de Mateo capítulo 16 y versículo 19, Jesús no se está refiriendo ni a él mismo cuando dice esta piedra, no está refiriendo a él. Es más, ni siquiera se está refiriendo a la confesión de Pedro, se está refiriendo a Pedro. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda la iglesia. Lo acabo de demostrar desde el punto de vista gramatical. Pero Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia en virtud de la confesión que él hizo. Porque si Pedro no hubiera confesado en el versículo 16 que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo, Jesús no le hubiera puesto como la piedra de la iglesia. Le voy a dar un ejemplo. Si yo digo, yo creo que Dios es mi Salvador, lo creo firmemente en mi corazón. Esa afirmación que yo estoy haciendo está saliendo de mi boca, pero esa afirmación la tengo muy arraigada en el fondo de mi corazón. Esa afirmación es fuerte como una piedra.
Dios es mi Salvador. Entonces, esa confesión que yo estoy haciendo es fuerte, pero esa es firme como una roca, pero esa misma afirmación me hace a mí ser fuerte también. Entonces, si yo, Max Rupert, soy fuerte como una piedra, lo soy en virtud o gracias a la afirmación que yo estoy expresando, que está en mi corazón y la estoy exteriorizando verbalmente. Es lo mismo. Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Esa confesión es firme como una piedra, es fuerte. Y el hecho de que esa afirmación esté en el corazón de Pedro y Pedro la esté exteriorizando, esa misma confesión que Pedro hizo, la cual es fuerte como una piedra, hace a Pedro ser fuerte como una piedra. ¿Por qué? Porque viene del corazón de Pedro. Entonces, si Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia, lo es en virtud de la confesión que él hizo 2 versículos atrás, en el versículo 16. Entonces, decir que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia no contradice el hecho de que la fe emitida por Pedro sea la piedra. O sea, ¿qué es la piedra? ¿Cuál es la piedra? ¿Es la confesión de Pedro o es Pedro? Es ambas cosas. Las dos son la piedra. La confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Pero también lo es Pedro, porque Pedro es la piedra, pero lo es gracias a la confesión que él hace. Entonces no hay una contradicción acá, por eso les puse un ejemplo. Si yo, Max Rupert, digo que Dios es mi Salvador, esa afirmación es firme como una roca. Pero esa misma afirmación que yo he hecho, que es firme como una roca, me hace a mí ser firme también como una roca. Porque yo voy a defender esa fe que yo he expresado verbalmente, la voy a defender ante todos los demás. Y esa misma fe me hace a mí ser fuerte. Entonces, si la confesión de Pedro es firme como una roca, esa misma confesión hace a Pedro ser firme como una roca. Entonces, como yo les expliqué, desde el punto de vista gramatical, Jesús se refiere a Pedro cuando dice, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y voy a volverlo a repetir otra vez. Pedro es un sustantivo. Y si mi amigo Tony Ábalos ha estudiado gramática, porque estoy seguro que él ha ido a una escuela y a un colegio, él debe de saber estas cosas, que Pedro es un sustantivo. La palabra esta es un adjetivo demostrativo. ¿Y cuál es la función del adjetivo demostrativo? La función del adjetivo demostrativo, en este caso esta, este, estos, es señalar al sustantivo más cercano. La palabra piedra por sí sola es un sustantivo, pero en este caso específico, como Jesús la dice, no es un sustantivo, porque Jesús la está usando como una metáfora. La palabra piedra está describiendo las cualidades y las características de algo. Lo que hace la palabra piedra convertirse en un adjetivo calificativo. La palabra piedra está calificando al sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo que la palabra piedra está calificando? A Pedro, porque Pedro es el sustantivo que está más cercano a la cláusula esta. Y ya sabemos que esta es un adjetivo demostrativo. Ahora bien, varios padres de la iglesia afirmaron que Pedro muchos padres de la iglesia afirmaron de que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual funda Cristo su iglesia. Y tienen razón. Sí, tienen toda la razón. No solamente Orígenes lo dijo, no solamente lo dijo Hilario de Poitiers, no solamente lo dijo Cirilo de Jerusalén. La iglesia católica lo dice en el catecismo, que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Ningún católico lo ha negado, yo no lo niego. En este caso, tanto los evangélicos como los católicos estamos completamente de acuerdo. Nunca lo hemos negado, la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual funda su iglesia. Pero los mismos padres de la iglesia, como San Hilario de Poitiers, San Cirilo de Jerusalén y Orígenes, esos mismos padres que dijeron que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, también dijeron que es Pedro que Pedro también es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Entonces, ¿cómo lo sabemos esto? Vamos a como el amigo Tony Ábalos citó a Hilario de Poitiers, San Hilario de Poitiers, yo voy a citar también a San Hilario de Poitiers.
¿ok? Y para demostrarles de que San Hilario de Poitiers considera que también Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. San Hilario de Poitiers, padre de la iglesia, escritor y obispo, nació en el año 310 y murió en el año 368 después de Cristo. Cito textualmente a San Hilario de Poitiers. El bienaventurado Simón, quien luego de la confesión del misterio fue establecido para ser la piedra fundamental de la iglesia. Voy a volverlo a repetir, por si algunas personas están sordas, ¿verdad? San Hilario de Poitiers, padre de la iglesia, nació en el año 310 y murió en el año 368 después de Cristo, escritor y obispo. Dijo, el bienaventurado Simón, quien luego de la confesión del misterio fue establecido para ser la piedra fundamental de la iglesia y recibió las llaves del reino de los cielos. Pedro creyó primero y es el príncipe del apostolado. Él, refiriéndose a Jesús, tomó a Pedro, a quien poco antes había dado las llaves del reino de los cielos, sobre quien estaba a punto de construir la iglesia, contra la cual las puertas del infierno no podían en ningún modo prevalecer. Ahora, fíjense, ahora vamos a decir que Hilario de Poitiers se volvió loco, se está contradiciendo, porque por un lado dice que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, y por otro lado dice que es Pedro. No, no se contradice, porque la iglesia católica dice lo mismo. La confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia y también es Pedro. ¿Cuál es la contradicción? Ambas cosas, porque ya yo lo expliqué. Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó esa iglesia. Pero Pedro lo es verdad, pero lo es en virtud de la confesión de fe que él hizo 2 versículos atrás. Y esa confesión es una roca, es una piedra. Y esa misma piedra, que es la confesión que Pedro hizo, hace a Pedro ser una piedra. Entonces, aquí hay una prueba de que Hilario de Poitiers estaba de acuerdo con ambas interpretaciones y ambas son complementarias, no se contradicen. Ahora bien, vamos a citar a San Cirilo de Jerusalén, porque Tony Ábalos citó a Cirilo de Jerusalén. Cirilo de Jerusalén nació en el año 370 y murió en el año 444 después de Cristo, obispo y patriarca de Alejandría. Cito textualmente a San Cirilo de Jerusalén. Dice, en cambio su nombre, él dio su nombre a Pedro. En cambio, Cristo dio su nombre a Pedro de la palabra piedra, roca, porque sobre él después fundaría su iglesia. Él promete fundar la iglesia establecida inamovible, como él es el Señor de la fuerza, y sobre esta él coloca a Pedro como pastor. Pedro, que era el príncipe de los santos discípulos. Además de todo, permítame presentar al líder de los santos discípulos, Pedro, que cuando el Señor en una cierta ocasión le preguntó, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, gritó al instante, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Ok. También Tony Ábalos citó a Orígenes, padre de la iglesia, escritor y teólogo, ¿verdad? Y Tony Ábalos dijo que Orígenes había dicho que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual Cristo fundó esa iglesia. Sí, Orígenes dijo eso cuando la iglesia católica lo ha negado. Efectivamente. Pero lo que Tony Ábalos no dijo, o lo que Tony Ábalos omitió, es algo que también dijo Orígenes. Conste que yo estoy emitiendo las dos cosas, ¿verdad? Orígenes de Alejandría, nació en el año 185 y murió en el año 254 después de Cristo, padre de la iglesia oriental y teólogo. Cito textualmente Orígenes de Alejandría. Dice, y Pedro, en quien se construye la iglesia de Cristo, contra las cuales las puertas del infierno no prevalecerán. Mírenlo a Pedro, el gran fundamento de la iglesia, la más sólida de las piedras, sobre la cual Cristo construyó la iglesia. ¿Y qué le dice el Señor? Oh hombre de poca fe. Él dice, ¿por qué has dudado? Y al fin, dice, continúa Orígenes, y al fin Pedro, después de haber venido a Roma,
fue crucificado con su cabeza hacia abajo, porque él había pedido sufrir de esta manera. Homilías del Éxodo, capítulo 5, versículo 4. Ahora, vamos a decir que Orígenes se contradice, que por un lado dice que la confesión de Pedro es la roca sobre la cual funda su iglesia, y después se contradice diciendo que es Pedro. No, es que Orígenes está de acuerdo con ambas interpretaciones, al igual que la Iglesia Católica, al igual que yo, apologista católico Mark Rupert, y al igual que todos los católicos que nos están viendo. Una cosa no contradice la otra. Yo lo expliqué de principio y vuelvo a explicarlo. Disculpen que parezca disco rayado, pero voy a volver a explicarlo. Decir que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia, y ya lo demostré dando una explicación gramatical y hermenéutica del texto bíblico, decir que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia no contradice el hecho de que la confesión de Pedro sea la piedra. ¿Sabe por qué no lo contradice? Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Son dos cosas complementarias, porque Pedro se convierte en la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia, pero solamente en virtud de la confesión de fe que él hizo en el versículo 16, porque esa confesión de fe que hizo Pedro es una roca, es una piedra. Y gracias a esa confesión, la cual es una piedra, hace a Pedro ser una piedra. Ahora bien, cualquiera que confiese que Cristo es el Hijo, el Dios viviente, también puede ser una piedra. 2 minutos. Ok, pero entonces, ¿cómo sabemos que Cristo nombró a Pedro el líder de la iglesia? Bueno, lo han dicho los padres de la iglesia, pero no solo eso, sino cuando Cristo le dice a Pedro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves son símbolo de la autoridad, ¿verdad? Cristo le da a Pedro autoridad para atar y desatar. Esa es una evidencia de que él puso a Pedro como la piedra de la iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo dirige su iglesia. Cristo es quien la funda. Cristo es quien la nutre. Pero él puso a Pedro como su representante aquí en la tierra. No solamente él, a todos los apóstoles, pero lo puso como líder de todos los apóstoles, así como yo he demostrado, no solamente a través del texto bíblico, sino a través del testimonio de 3 padres de la iglesia. Con esto termino mis 20 minutos. Adelante, Mónico. Muchas gracias, Max. Le quedó aproximadamente 50 segundos. 50 segundos. Exposición. Ahora vamos a dar la oportunidad al hermano Tony Ábalos con sus 15. ¿Está preparado, Tony? Completamente listo. Muy bien, tus 15 minutos comienzan ya. Por favor, okay. Max, perdóname. Antes de continuar, Max, por favor, apaga el micrófono. Gracias. Ya lo tiene apagado. Okay. Tus 15 minutos comienzan ahora. Ok. Max Rupert lamentablemente se dedicó solamente a un verso bíblico. No estoy hablando de él, sino que el argumento que usó solamente se dedicó a usar Mateo 16, de 16 al 19, lo cual yo expliqué durante mi exposición, y solamente usé unos cuantos padres de la iglesia. Y yo solamente usé un pequeño argumento de lo que dijo Orígenes. Pero la cosa ahí no acaba. ¿Qué tal si vemos lo que sigue diciendo? Pero primero vamos a ver qué dice San Agustín. San Agustín dice, ¿qué significa la palabra edificaré mi iglesia sobre esta roca, sobre esta fe, sobre eso que me dices? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. El gran obispo creía tan poco que la iglesia fuese edificada sobre San Pedro, que predicaba a su grey en su sermón 13. Tú eres Pedro, y sobre esta roca que tú has confesado, sobre esta roca que tú has reconocido, diciendo, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo, edificaré mi iglesia. Sobre mí mismo, que soy el Hijo del Dios vivo, la edificaré, y no yo sobre ti. Es lo que está diciendo San Agustín. Ahí es donde está argumentando San Agustín, que no la está edificando Cristo sobre Pedro, sino sobre la confesión sobre Pedro. Sobre la confesión de Pedro, perdón, siempre tengo este mal hábito que se me lengua la traba. Chiste malo que hago, pero bueno, dejémonos de chiste ahorita. Ahora sí vamos con lo que dijo Orígenes.
nosotros también hemos dicho como Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, no como si carne y sangre nos lo hubiera revelado, sino por la luz del Padre en los cielos, habiendo resplandecido en nuestro corazón, nos tornamos un Pedro, y a nosotros nos podría decir el verbo, tú eres Pedro, etcétera. Pues es una roca cada discípulo de Cristo, de quien bebieron aquellos que bebieron de la roca espiritual, que lo seguía, y sobre cada roca así se construye toda palabra de la iglesia y la constitución que corresponde a ella, pues en cada uno de los perfectos, quienes poseen la combinación de palabras y altos pensamientos que llenan la bendición de iglesia construida por Dios. Y sigue diciendo Orígenes, la promesa dada a Pedro no es restringida a él, sino aplicable a quién. ¿Solo a Pedro y a otro discípulo más, o solamente a Cristo? Aquí está diciendo, la promesa a Pedro no es restringida a él, sino aplicable a todos los discípulos como él. Es lo que está diciendo Orígenes. La promesa que se le dio a Pedro, le dice, y a ti te dará la llave del cielo. No solamente se le está diciendo a Pedro, sino que, como dice aquí, estaba siendo aplicable a todos los discípulos. O sea que, ¿cuáles eran las llaves? O sea que era la palabra de Dios la que estábamos hablando. El cual ese evangelio llegó a todos los judíos, por medio de Pablo, que fue el último apóstol, a los gentiles. Vamos a seguir con el tema. Afrates el sirio, del año 350, dice, así también la verdadera piedra, nuestro Señor Jesucristo, es el fundamento de toda fe, y en esta piedra se basa la fe, y descansando sobre la fe, toda la estructura se eleva hasta ser completada. Pues el fundamento, lo que constituye el principio de todo el edificio, pues cuando alguien es traído cerca de la fe, es puesto por él sobre la piedra, es decir, nuestro Señor Jesucristo. Y su edificio no puede ser zarandeado por olas, ni dañado por los vientos, por los embates de la tormenta, no se cae, porque su estructura está levantada sobre la roca de la verdadera piedra, en que he llamado a Cristo la piedra. No he hablado mi propio pensamiento, sino que los profetas le llamaron de antemano la roca. Es lo que está diciendo Afrates el sirio. ¿Qué tal si vemos lo que dice Jacobo o Santiago de Nisibis, del año 328? La fe está compuesta y compactada de muchas cosas. Es como un edificio, porque se construye y completa con mucha esperanza. No ignoras que se pone grandes piedras en los fundamentos de un edificio. Entonces todo lo que es edificado encima tiene sus piedras unidas entre sí, y así se eleva hasta que se completa la obra. Así, de toda nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo es el firme y verdadero fundamento, y sobre esta roca se establece nuestra fe. Por lo tanto, cuando alguno ha venido a la fe, es puesto sobre una roca firme, la cual es nuestro Señor Jesucristo. Y al llamar a Cristo una roca, no digo nada por mí mismo, pues los profetas lo han llamado antes una roca. Es lo que está diciendo. Esto es lo que está diciendo Jacobo o Santiago de Nisibis. Ambrosiaster surgió en el año, él nació en el año 300, disculpen, me trago en mis palabras. Ambrosiaster, año 366 al 384, dice, Pablo escribe sobre las órdenes eclesiásticas. Aquí se ocupa de los fundamentos de la iglesia. Los profetas prepararon, los apóstoles establecieron los fundamentos. Por lo cual el Señor le dice a Pedro, sobre esta roca de mi iglesia, esto es, sobre la confesión de fe, estableceré en vida a los fieles. Y vamos a citar un padre de la iglesia más antes de pasar a los versos bíblicos. Epifanio de Salamis, no sé cómo se vaya a pronunciar Salamis o cómo se pronuncie, si me equivoco corríjame. Del año 315 al 403 dice, esto es ante todo porque él confesó que Cristo es el Hijo del Dios viviente, y le dijo, sobre esta roca de fe segura edificaré mi iglesia. Pues claramente confesó que Cristo es el verdadero Hijo.
Gloria al Señor. Me gustaría ser más padre de la iglesia, pero ando el tiempo contado, porque veo me queda muy poco tiempo. El moderador me puede avisar cuando me quede alrededor de 2 minutos, por favor. Para Claro esto que me sí. gusta. Muchísimas gracias. Hay algo que yo lo veo venir, es algo muy seguro. Max Rupert me va a citar Efesios capítulo 2, verso 20. ¿Qué tal si lo analizamos? Efesios capítulo 2, verso 20. Es algo que yo ya siento venir, pero ¿qué tal si lo tocamos en estos instantes, antes que vaya a pasar Max con sus 15 minutos de refutación? Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El fundamento y la piedra principal del ángulo está donde es el mismo Cristo. El fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de lo que enseñaban los apóstoles y los profetas? ¿Y qué es lo que enseñaban los apóstoles y los profetas? Comienzo. Los profetas predicaban que Cristo iba a venir a esta tierra. Todos los profetas profetizaban que Cristo iba a venir aquí a la tierra para pagar por nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¿Y qué era lo que predicaban los apóstoles? Los apóstoles predicaban a un Cristo resucitado, sentado a la diestra del Padre. ¿Y quién es el fundamento y la piedra principal del ángulo en la cual está edificada la iglesia? Cristo mismo. Por lo que Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, esto lo voy a dejar muy claro. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11, dice la palabra del Señor: porque nadie puede poner otro fundamento en el que está puesto, el cual es Jesucristo. Los padres que mencionó Max Rupert, en especial en esas argumentaciones de patrística, estaban avalando más a Pedro que a Cristo. Definitivamente, en teoría, literalmente están cometiendo un error, porque están poniendo otro fundamento. Ojo, vuelvo a recalcar, no estoy atacando a Max para nada, sino que el argumento. Sigo recapitulando. Literalmente lo que dijeron, avalando a Pedro, en teoría están errando totalmente, poniendo otro fundamento, porque aquí lo está dejando claro. Primera de Corintios capítulo 3, verso 11. Nadie puede poner otro fundamento sobre el cual otro fundamento del cual ya está puesto, el cual es Cristo. Mucho cuidadito. Me gustaría irme a Mateo capítulo 16, verso 18, pero aquí hay algo más que voy a tocar, no solamente va a ser Mateo 16, 18. Mateo capítulo 16, verso 18. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 16, 18. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero aquí hay algo curioso. Si están diciendo que Pedro es la piedra, ¿qué dice el catecismo de la Iglesia Católica? Para los amigos católicos que tienen el catecismo, para mis hermanos en Cristo, no creo que tenga, no sé si tienen el catecismo. Si no lo tienen, pues aquí lo vamos a leer. Para los católicos, busquen el catecismo numeral 424, el cual dice lo siguiente. Catecismo católico numeral 424 dice: movidos por la gracia del Espíritu Santo y atraídos por el Padre, nosotros creemos y confesamos a propósito de Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Sobre la roca de esta fe confesada por San Pedro, Cristo ha construido su iglesia. O sea que no está diciendo que está construido sobre Pedro, sino sobre la confesión que hizo Pedro. O sea, el énfasis, el centro principal estaba siendo Cristo. No estaba siendo Pedro. Porque vuelvo y repito, como dice Primera de Corintios 3, 11, nadie puede poner otro fundamento sobre el cual ya está puesto, el cual es Cristo.
Y al hacer eso, estamos cayendo en un error a través de las Escrituras. ¿Y cómo es que nos llama el apóstol Pedro en Primera de Pedro, capítulo 2, versos de 4 al 8? Primera de Pedro, capítulo 2, versos de 4 al 8. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedra viva, sed edificados como casas espiritual, y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, lo cual también contiene la Escritura. He aquí yo pongo en Sion la piedra, la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, lo que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropieza en la palabra, siendo desobedientes, a los cuales fueron también destinados. O sea que el apóstol Pedro nos estaba llamando piedras vivas, porque la piedra, la roca, la piedra principal sobre el fundamento cual está la iglesia es Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Nadie más, y fuera de Cristo no hay más. En eso hay que quedar claro. 2 minutos. Muchísimas gracias. Pues yo concluyo con esto. Pues me gustaría que Max me explicara muy bien el momento de refutación, Mateo 16, 18, más el catecismo numeral 424. Me gustaría que me lo explicara ya en los 15 minutos que va a tener. Y ojo, vuelvo y les repito. Veo venir que Max va a usar Efesios 2:20, pero ya lo dejé claramente explicado en 1 Corintios 3:11. Nadie puede poner otro fundamento sobre el cual ya está puesto, el cual es Cristo Jesús. Dios me lo bendiga. Yo hasta aquí dejo mi turno. Moderador, adelante. Muchas gracias al hermano Tony. Terminó faltándole 1 minuto y 7 segundos. 1 minuto y 7 segundos. Vamos ahora al hermano Max con su refutación. Tienes 15 minutos, Max. Le voy a recordar cuando falten 2 minutos, ¿ok? Sí, no se preocupe, yo tengo un cronómetro. Okay, muy bien. Bueno. Sus 15 minutos comienzan ahora. Sí, bueno, va a ser muy fácil refutar a Tony Ábalos, muy fácil, porque él me hizo muy fácil esta refutación. Bueno, vamos rápido, en primer lugar. Y le voy a poner un ejemplo. Si yo soy el dueño de una compañía y yo pongo a Tony Ábalos como el presidente de esa compañía, ¿quién dirige esa compañía? ¿Tony Ábalos o yo? Bueno, yo la dirijo porque soy el dueño, obviamente. Pero como puse a Tony Ábalos como presidente, a Tony Ábalos la dirige. Pero yo la dirijo a través de Tony Ábalos. Yo que soy el dueño, dirijo mi propia compañía, pero a través de Tony Ábalos. Entonces, Tony habló de Efesios, que dice que nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. Cristo es el fundamento de la iglesia. Nadie lo ha negado. La iglesia lo dicen los padres de la iglesia, lo dice la palabra de Dios, lo digo yo, lo digo todo, lo dice todo el mundo, católicos, evangélicos, todo el mundo lo dice. Nadie está negando eso. Cristo es el creador de la iglesia, el edificador, el constructor, el fundamento. Cristo dirige su iglesia, pero Cristo puso a Pedro como fundamento de la iglesia. Es como cuando un arquitecto hace un edificio y pone una base, ¿verdad? Entonces, Cristo es el arquitecto, el constructor de ese edificio. ¿Cuál es la base sobre la cual está montado ese edificio? Es Pedro. Entonces, Cristo dirige su iglesia a través de Pedro, a través de los apóstoles, a través de los sucesores de los apóstoles, que son los obispos y el papa. Entonces, los evangélicos quieren poner como que hay una contradicción. No, o tiene que ser Pedro o tiene que ser Cristo. No, es que es Cristo quien dirige su iglesia, pero a través de Pedro. Por eso le puse el ejemplo. Yo soy el dueño de una compañía. Pongo a Tony Ábalos de presidente. Entonces es como que alguien diga, ¿quién dirige la compañía? ¿Tony Ábalos o Max Rupert? Tiene que dirigir uno de los dos. No, la dirijo yo a través de Tony, que es el presidente. Tony dirige la compañía, pero yo soy el dueño de la compañía. Entonces yo dirijo esa compañía a través de Tony, que es el presidente, porque yo lo puse a él de presidente. Cristo es el fundamento de la iglesia, es el constructor, el arquitecto. Cristo dirige su iglesia.
pero la dirige a través de Pedro, a quien él pone como piedra de la iglesia. Y esto no se está negando que Cristo sea la piedra fundamental. Por eso le puse el ejemplo. Cristo es el arquitecto. Cristo construye la iglesia. ¿Qué hace un arquitecto? ¿Qué hace un albañil cuando construye? Pone una base, un cimiento, ¿verdad? Cristo es el albañil de la iglesia, el edificador, quien le dio origen. Y ese albañil, ese arquitecto que es Cristo, puso una base. ¿Y cuál es esa base? Pedro. Así de sencillo. Entonces no hay ninguna contradicción. Ok. Entonces, les dije que iba a ser muy fácil para mí refutar a Tony Ábalos. Tan fácil es que él citó a varios padres de la iglesia. Citó a San Agustín, citó a Áfrates, citó a Jacobo de Nisbe, citó a Ambrosier, que por cierto dijo que es un padre de la iglesia. Ambrosier no es un padre de la iglesia, así que se equivocó Tony Ábalos. Ambrosier es un escrito anónimo, patrístico de hace siglos. No es una persona, es un escrito. Entonces tengo que corregir a Tony Ábalos en esto. Citó a Epifanio de Salamina. Bueno, vamos a hablar de San Agustín. Y volvemos a lo mismo. San Agustín dijo que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual funda su iglesia. Pero Tony, o con el respeto que se merece, o se hace loco, o él ignora esto. ¿Por qué Tony Ábalos solamente habla de lo que a él le conviene? ¿Por qué Tony Ábalos no dice que San Agustín también dijo que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia? Fíjense que yo estoy siendo honesto. Yo estoy admitiendo que San Agustín sí dijo, sí, San Agustín sí lo dijo, que la confesión de Pedro es la piedra. Pero como yo le dije, ¿quién ha negado eso? La iglesia católica lo dice, todo católico lo dice. Pero eso no contradice a que Pedro sea la piedra. Tan es así que el mismo Agustín de Hipona lo dice. San Agustín de Hipona, teólogo y doctor de la iglesia, año 430, dice: si la sucesión de obispos es tomada en cuenta, cuánto más cierta y beneficiosa la iglesia que nosotros conocemos llega hasta Pedro mismo, aquel quien portó la figura de la iglesia entera. El Señor le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Aquí San Agustín está reconociendo a Pedro como la roca. También reconocía que la confesión de Pedro era la roca. ¿Se contradijo San Agustín? No, está en armonía con lo que la Iglesia Católica lo dice. También Tony Ábalos dijo que la Iglesia Católica admitió en el catecismo que la confesión de Pedro es la roca. Es cierto, la Iglesia Católica lo dice. ¿Quién lo ha negado? Todos los católicos decimos lo mismo. Pero ¿por qué Tony Ábalos no dice que también en el catecismo la Iglesia Católica dice que Pedro es la roca? Eso no lo dice. ¿Por qué Tony Ábalos dice solo lo que a él le conviene? Yo no estoy diciendo solo lo que a mí me conviene. Yo, Max Rupert, estoy admitiendo las dos cosas, ambas interpretaciones. Ahora, vamos a leer a Áfrates, que es un padre de la iglesia, que Tony Ábalos citó, ¿verdad? Áfrates el sirio nació en el año 270 y murió en el año 345. Tony Ábalos dijo que Áfrates dijo que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia. ¿Es verdad? Él dijo eso, no lo he negado. Pero recuerden que yo, Max Rupert, soy honesto. Yo lo estoy admitiendo. Pero también, ¿por qué Tony Ábalos no admite que el mismo Áfrates también dijo que Pedro era la piedra? Qué raro, ¿verdad? ¿Cómo es posible que a Tony Ábalos se le haya olvidado ese detalle, ¿verdad? ¿Cómo a mí no se me olvidó los dos detalles? Dice Áfrates el sirio, escritor de la Iglesia Oriental. Dice, y lo cito textualmente: y si ustedes no me creen que Áfrates el sirio dijo esto, búsquenlo. Ahí está en la patrística, no estoy inventando. Cualquiera lo puede entrar, puede buscarlo. Ahí está, dice: el jefe de los discípulos, refiriéndose a Pedro, el jefe de los discípulos, el Señor lo aceptó y lo estableció como fundación, llamándolo roca y la estructura de la iglesia. Simón Cefas, la fundación de la iglesia, el jefe de los discípulos. Cristo le hizo la fundación, lo llamó Cefas, el edificio de la iglesia. Eso dijo Áfrates el sirio. Qué raro, qué conveniente que a Tony Ábalos se le olvidó decir eso, que Áfrates dijo eso, ¿verdad? ¿Por qué Tony Ábalos dijo convenientemente, por qué Tony Ábalos dijo que Áfrates solamente dijo que la confesión de Pedro era la piedra y se le olvidó este detalle? Cuando yo, Max Rupert, estoy siendo honesto y estoy diciendo las dos cosas. Ok, vamos adelante. También Tony Ábalos citó a Jacobo de Nisbes, ¿verdad? Resulta que Tony Ábalos dijo que Jacobo de Nisbes dijo que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. ¿Es verdad? Sí, yo lo admito, él dijo eso. Pero qué raro que a Tony Ábalos se le olvidó un detalle, ¿verdad? Omitió un detalle.
Convenientemente, claro, convenientemente. ¿Por qué Tony Ábalos omitió el detalle de que Jacobo de Nisbes también dijo que Pedro era la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia? ¿Se dan cuenta que Jacobo de Nisbes estaba de acuerdo con ambas interpretaciones? Cito textualmente a Jacobo de Nisbes. Simón, quien fue llamado Roca, fue merecidamente llamado Roca por causa de su fe. ¿Se dan cuenta? El mismo padre de la iglesia, Jacobo de Nisbes, está confirmando lo que yo dije hace más de 15 minutos. ¿Se acuerdan lo que yo le dije? Que la confesión de Pedro es la roca sobre la cual Cristo fundó su iglesia y que Pedro es la roca, pero Pedro es la roca, pero en virtud de su confesión de fe. Y el mismo padre de la iglesia lo está diciendo. Lo voy a leer otra vez. Dice Jacobo de Nisbes, padre de la iglesia, nació en el año 270 y murió en el año 338. Religioso y obispo sirio, dijo: Simón, quien fue llamado Roca, fue merecidamente llamado Roca por causa de su fe. Ahí está. Y Simón, el jefe de los apóstoles. Qué raro que a Tony Ábalos, qué conveniente, ¿verdad? Que se le olvidó leer esa lectura, ¿verdad? Qué conveniente. Bueno. Otro, ok, Ambrosier, que por cierto Tony Ábalos se equivocó diciendo que era un padre de la iglesia. No, Ambrosier no es un padre de la iglesia. No hay un padre de la iglesia que se llama Ambrosier. Ambrosier, para información de todos los que me están viendo, es un escrito patrístico, es un escrito anónimo, pero que se considera un escrito patrístico usado no solamente por apologistas católicos, sino también usado por los evangélicos. Entonces, Tony Ábalos cita a Ambrosier, este libro anónimo de carácter exegético, ¿verdad? Es un libro anónimo de carácter exegético, y Tony Ábalos dijo que ese libro anónimo, bueno, el hijo padre de la iglesia, no es un padre de la iglesia, es un libro anónimo, dijo que Ambrosier dijo que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia. Tony Ábalos dijo la verdad. Ambrosier dijo eso, pero yo estoy siendo honesto, yo lo estoy admitiendo. Pero me pregunto, ¿por qué Tony Ábalos no fue honesto también en admitir que el mismo Ambrosier también dijo que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo fundó su iglesia? Voy a citar a Ambrosier. Y como yo le estoy diciendo, si alguien duda que lo que yo estoy leyendo no sea verdad, búsquenlo. Ahí está la información. No estoy inventando. Ok, dice Ambrosier, cito textualmente: el primer apóstol a quien el Señor dio las llaves del reino de los cielos, todos fueron incluidos en Pedro, porque él fue constituido su cabeza. Es correcto que en efecto él, refiriéndose a Pablo, debía estar ansioso de ver a Pedro, porque fue el primero de los apóstoles y fue encargado por el Salvador con el cuidado de las iglesias, considerando que todo el mundo es de Dios, pero es la iglesia, dice ser su casa, la cual Dámaso, refiriendo al Papa Dámaso, en el día de hoy gobierna. Imagínense que Ambrosier, este escrito anónimo, el cual citó Tony Ábalos, habla del Papa Dámaso, Papa de la Iglesia Católica, y reconoce que Dámaso es obispo de la Iglesia. Y este escrito anónimo patrístico fue escrito del año 366 al 384 después de Cristo. Qué raro, ¿verdad? Que Tony Ábalos se le olvidó omitir ese detalle, ¿verdad? Qué conveniente, ¿verdad? Bueno, también Tony Ábalos citó a Epifanio de Salamina, diciendo que Epifanio de Salamina había dicho de que la confesión de Pedro era la piedra sobre la cual funda su iglesia. Es verdad, Tony Ábalos dijo la verdad. Efectivamente, Epifanio de Salamina dijo que la confesión de Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Pero volvemos a lo mismo. ¿Por qué Tony Ábalos no fue lo suficientemente honesto y dijo que el mismo Epifanio de Salamina, además de haber dicho eso, porque sí lo dijo, es verdad, pero el mismo Epifanio de Salamina también dijo que Pedro es la piedra sobre la cual funda su iglesia? Qué raro, ¿verdad? Qué descuidado Tony Ábalos, ¿verdad? Haber omitido un detalle tan importante. Entonces voy a leerles a Epifanio de Salamina, textualmente. Epifanio de Salamina nace en el año 315 y muere en el año 403, obispo y escritor bizantino. Dice San Epifanio de Salamina, y cito textualmente: los santos llamados templo de Dios
los santos son llamados templo de Dios, perdón, porque el Espíritu Santo habita en ellos. Como jefe de los apóstoles, testifica el que fue encontrado de ser bendecido por el Señor, porque porque el Padre se lo había revelado, refiriéndose a Pedro. A él, el Padre reveló su verdadero Hijo, y él es bendecido, y el mismo Pedro revela el Espíritu Santo. Esto se corresponde, en primer lugar, por ser el primero de los apóstoles, la roca firme sobre la cual la iglesia de Dios es construida. Imagínense lo que acabo de decir Epifanio de Salamina, y de la cual las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Me quedan dos para ver, 2 minutos, me quedan 2 minutos. Entonces, ¿se dan cuenta que Epifanio de Salamina también dijo que Pedro es la piedra sobre la cual funda su iglesia? Entonces, yo estoy siendo honesto, yo estoy admitiendo que estos padres de la iglesia dijeron que la confesión de Pedro es la piedra, la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia. Y también estoy diciendo que esos mismos padres dijeron que es Pedro, pero sin embargo Tony Ábalos, con el respeto que se merece, no está siendo honesto, porque él está diciendo solamente lo que le conviene, está diciendo solo una cosa que dijeron sus padres de la iglesia. Yo estoy diciendo las dos, yo estoy emitiendo las dos cosas. Entonces, creo que debemos de ser suficientemente honestos y si vamos a decir lo que un padre de la iglesia dijo, digamos todo lo que ese padre de esa iglesia dijo, no solamente lo que a uno le conviene que dijo. Ok, entonces, para ver, me queda 1 minuto más. Nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, por supuesto. Cristo es insustituible, insustituible. O sea, nadie puede poner otra iglesia, ¿verdad? Lo que pasa es que Pedro forma parte de la iglesia. Eso es lo que Tony Ábalos no ve. Me quedan 40 segundos. En 40 segundos termino. Entonces, decir que Pedro es la piedra sobre la cual Cristo funda su iglesia no es sustituir a Cristo. ¿Por qué? Porque el mismo Cristo pone a Pedro como piedra sobre la cual él edifica su iglesia. Me quedan 28 segundos. Entonces, con esto termino mi refutación, ¿verdad? Diciendo de que hay que ser honestos y decir todo lo que los padres de la iglesia dijeron, no decir solamente lo que a uno le conviene. Y he dado pruebas patrísticas de esto. Con esto termino. Adelante, moderador. Gracias, Max, hermano Max. Quedó con 6 segundos faltante de Max sobre su refutación. Ahora voy a concederle a cada uno 2 minutos para despedir. Recuerdo que solamente es despedida, nada de refutación, nada que esté con respecto al tema, no se puede hablar del tema, ni nada, solamente despedida. Ya. Adelante, Tony. Permíteme, espérate. Déjeme ponerle los 2 minutos aquí. Sus 2 minutos comienzan. ¿Preparado? Sus 2 minutos comienzan ahora. Okay. Gloria sea al Señor. Espero que este debate te haya sido de mucha bendición. No olvides suscribirte al canal evangelístico La Verdad y la Vida, canal oficial, canal alterno a vuestro canal, La Verdad y la Vida, Guerreros de Dios Cristo. Tampoco olvides seguirme en mis redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram. Bendito sea el Señor, ahí estamos pendientes. Y más adelante vamos a estar subiendo este debate, todo y como está, sin editaciones, sin nada, mostrando honestidad al 100%, como siempre lo hemos hecho. Y pues espero que hayan logrado anotar las citas bíblicas para que ustedes, si quieren volver a ver el debate, pueden volver a verlo, para que hagan un análisis completo tanto de la patrística como mayormente de las escrituras. Así que de mi parte esto es todo. Que el Señor me lo bendiga, me lo guarde. Hasta el próximo debate y el próximo video. Que Dios me lo bendiga. Shalom. Moderador, adelante. Muchas gracias, hermano Tony. Es un honor haberte tenido aquí en este canal Huellas Católicas. Les recuerdo a aquellos que están viendo que también pueden suscribirse a Huellas Católicas y darle la campanita que está a su lado derecho.
superior derecho para que puedan recibir estos debates directamente a su página de YouTube. Le concedo ahora a Max al hermano Max sus 2 minutos. ¿Está preparado, Max? Max, enciende el micrófono, por favor. Max. ¿Me escucha, Mónico? Ahora sí, hermano, ahora sí le escucho. Prepara. 2 minutitos. Sus 2 minutos comienzan ahora. Bueno, yo les doy un consejo a todos los que me están viendo, a todos mis hermanos cristianos católicos: estudien las Sagradas Escrituras, estudien la patrística para que puedan defender nuestra fe católica, ¿verdad? Porque no se puede ser un verdadero católico si no se conoce la doctrina de la Iglesia Católica. Una persona puede estar metido en la iglesia las 24 horas al día. Si no conoce su fe, va a venir alguien, va a lavar el cerebro y va a terminar abandonando la iglesia. Un verdadero católico es aquel no solamente que asiste en las actividades de la iglesia, sino que tiene la capacidad para defender aquello que él dice que cree. No se puede ser un apologista católico sin estudiar. No se puede ser un verdadero católico si no conocemos la doctrina de la iglesia a la cual nosotros decimos pertenecer. Gracias al moderador Mónico que nos acompañó desde Puerto Rico, a Tony Ábalos allá en el estado de Washington, y este es su servidor Max Rupert aquí desde la ciudad de Nueva York. Espero que este debate haya sido de gran agrado para todos ustedes, que saquen sus propias conclusiones y que haya sido de gran bendición. Me despido de todos ustedes deseándoles y diciéndoles que Dios los bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta pronto. Muchas gracias, hermano Max. Así que, por mi parte, como moderador, Mónico Vázquez de Puerto Rico, desde Puerto Rico, agradezco a los dos, nos honraron por su presencia. Y tremendo placer tenerlos a ustedes dos aquí en Huellas Católicas. Y como vuelvo y repito, a los que estén viendo, pueden suscribirse a Huellas Católicas y darle la campanita para que cuando hagan estos debates o exposiciones, hagan algún otro dinámica de la página Huellas Católicas, nos reciban directamente a su página de YouTube. Muchas gracias y en nombre de nuestro Señor y grandioso Jesucristo, Dios les bendiga a toditos. Bendiciones a todos.